Este padre vendió su alma para salvar a su hijo. Andrés Moreno estaba sentado en la pequeña sala de espera del Hospital Infantil de Buenos Aires cuando el médico finalmente salió. Era la tercera vez en 2 semanas que su hijo de 7 años, Mateo, había sido hospitalizado por una crisis respiratoria severa. Señor Moreno, dijo el doctor Ramírez, su expresión grave, necesitamos hablar sobre las opciones de tratamiento de Mateo. Andrés se puso de pie inmediatamente, el miedo apretando su pecho como un tornillo. Es grave. Siéntese, por favor. El doctor esperó hasta que Andrés volvió a sentarse, sus piernas temblando. El diagnóstico es fibrosis quística avanzada. Los pulmones de Mateo se están deteriorando más rápido de lo que anticipamos. Sin un trasplante, le damos 6 meses, tal vez menos. El mundo de Andrés se detuvo. ¿Un trasplante? Un trasplante de pulmón. Es su única oportunidad de supervivencia, pero hay complicaciones. Mateo necesita un tipo de tejido muy específico y las listas de espera para donantes compatibles en Argentina son extremadamente largas. Podríamos esperar años. Años que Mateo no tiene. ¿Qué opciones tengo? La voz de Andrés era apenas un susurro. Hay una clínica privada en Suiza que se especializa en estos casos. Tienen acceso a una red internacional de donantes, lo que significa que podrían encontrar un match en semanas en lugar de años. Pero el costo. El doctor hizo una pausa. El costo es de $500,000. Y eso solo cubre la cirugía y la hospitalización inicial. Los medicamentos antirechazo de por vida costarán miles más cada mes. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él era maestro de escuela primaria. Su salario mensual era de apenas $1,000. Su esposa, Laura, había muerto de cáncer 2 años atrás, dejándolos con deudas médicas masivas que todavía estaba pagando. $500,000. Era imposible. Era literalmente imposible. ¿No hay otra manera?, preguntó desesperadamente. ¿Algún programa de ayuda? ¿Alguna organización? Hemos solicitado a todas las fundaciones y programas gubernamentales disponibles. Mateo está en todas las listas de espera. Pero la realidad, señor Moreno, es que hay cientos de niños esperando. Y sin dinero para tratamiento privado o sin un donante que aparezca milagrosamente en los próximos meses. El doctor no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Andrés entró en la habitación de Mateo. Su hijo estaba dormido, conectado a tubos y monitores, su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad incluso con la asistencia del respirador. Se veía tan pequeño, tan frágil, tan absolutamente indefenso. Andrés se arrodilló junto a la cama y tomó la mano pequeña de su hijo. Te prometo, susurró, lágrimas corriendo por su rostro, te prometo que voy a salvarte. No importa qué. No importa el costo, voy a encontrar una manera. No tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa, pero era una promesa que estaba dispuesto a morir cumpliendo. Durante las siguientes 2 semanas, Andrés hizo todo lo que pudo. Vendió su auto, vendió todos los muebles de valor en su casa, pidió prestado a cada amigo, cada familiar, cada conocido que tenía. Creó una campaña de crowdfunding en línea que se volvió viral localmente, recaudando $50,000, una cantidad increíble, pero apenas una décima parte de lo que necesitaba. Cada noche, después de que Mateo se dormía, Andrés buscaba desesperadamente en internet cualquier opción, cualquier posibilidad. Y fue en una de esas noches oscuras, exhaustas y desesperadas que encontró algo. Un foro oscuro de internet. Un mensaje que decía: ¿necesitas dinero urgentemente? ¿Dispuesto a hacer cualquier cosa? Contacta aquí. Andrés sabía que era peligroso. Sabía que probablemente era ilegal. Pero cuando miró la foto de Mateo en su escritorio, cuando pensó en su hijo muriendo porque él no podía conseguir suficiente dinero, apretó el botón de enviar. La respuesta llegó en minutos. Pernámonos. Vallana. 11 p.m. Pier 7 del puerto. Andrés llegó al muelle 10 minutos antes, su corazón latiendo violentamente. El lugar estaba oscuro, desolado, con el sonido del agua golpeando contra los pilares. Finalmente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con ojos fríos que evaluaron a Andrés como un depredador evalúa a su presa. Señor Moreno, supongo. Soy Damián Cortés. Entiendo que necesita $500,000 urgentemente. Mi hijo está muriendo. Necesito un trasplante de pulmón. No tengo opciones. Todos tenemos opciones, señor Moreno. La pregunta es qué estamos dispuestos a sacrificar por ellas. Cortés encendió un cigarrillo. Puedo conseguirle el dinero. Todo. Esta misma semana. ¿A cambio de qué? Andrés apenas podía respirar. Un favor. Un servicio que solo usted puede proporcionar. ¿Qué tipo de servicio? Usted es maestro en la escuela primaria San Martín, ¿correcto? Una de las mejores escuelas privadas de Buenos Aires. Muchas familias importantes envían a sus hijos allí. Familias con dinero, con secretos, con cosas que proteger. Un presentimiento horrible comenzó a formarse en el estómago de Andrés. ¿Qué quiere que haga? Hay un niño en su clase. Joaquín Valdez. Su padre es el fiscal federal Carlos Valdez, el hombre que está investigando a ciertas organizaciones
con las que hago negocios. Necesito información sobre los horarios de la familia, sus rutinas, cuándo están vulnerables. No, absolutamente no. Me está pidiendo que ayude a secuestrar a un niño. Es un niño de 7 años, como su hijo, también de 7 años, también muriendo. Cortez dejó que las palabras colgaran en el aire. La diferencia es que el hijo del fiscal puede salvarse. El suyo no puede, a menos que acepte mi oferta. Y si me niego, entonces su hijo muere. Y vive sabiendo que pudo salvarlo, pero eligió no hacerlo por principios morales. Cortez tiró su cigarrillo al agua. Admiro los principios, señor Moreno, pero los principios no pagan trasplantes de pulmón. Andrés sintió náuseas. Esto es monstruoso. Me está pidiendo que traicione mi profesión, que ponga en peligro a un niño inocente. No estoy pidiendo que lastime al niño, solo información. Lo que pase después no es su responsabilidad. Y a cambio, su hijo vive. No vale la vida de Mateo cualquier precio. Andrés cerró los ojos, lágrimas corriendo por su rostro. Pensó en Mateo en esa cama de hospital, luchando por cada respiración. Pensó en la promesa que había hecho salvar a su hijo sin importar el costo. Pero este costo, este precio horrible. Déjeme pensarlo, susurró finalmente. Tiene 24 horas. Después de eso, la oferta expira, y el reloj de su hijo sigue corriendo. Cortez le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Llámeme cuando esté listo para salvar a su hijo. Andrés pasó la noche más larga de su vida luchando con la decisión imposible que enfrentaba. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa. Por un lado, Mateo, su hijo, su razón de vivir, el niño que dependía completamente de él para sobrevivir. Si no hacía esto, Mateo moriría. Esa era la realidad simple y brutal. Por otro lado, Joaquín, otro niño de 7 años, inocente. No tenía culpa de quién era su padre o qué investigaba. Si Andrés proporcionaba la información, ese niño sería secuestrado, probablemente traumatizado, posiblemente lastimado. ¿Podía realmente sacrificar a un niño inocente para salvar al suyo propio? Pero ¿cómo podía no hacerlo? ¿Cómo podía mirar a Mateo y decirle que lo había dejado morir porque proteger a un extraño era más importante? A las 6 am, Andrés fue al hospital. Mateo estaba despierto, jugando débilmente con un pequeño auto de juguete. Papi, dijo Mateo con voz ronca, ¿cuándo puedo ir a casa? Andrés se arrodilló junto a la cama. Pronto, campeón. Te prometo que pronto. Me voy a mejorar. Los doctores dicen que necesito una operación grande. Sí, vas a tener la operación. Y vas a mejorar. Vas a crecer fuerte y saludable. Y vas a jugar fútbol. Y vas a ir a la universidad. Y vas a vivir una vida larga y feliz. Papi promete. Mateo sonrió confiando completamente. Siempre cumples tus promesas, papi. Esas palabras se clavaron en el corazón de Andrés como un cuchillo. Salió de la habitación, fue al baño y vomitó de puro horror ante lo que estaba a punto de hacer. Pero lo hizo de todos modos. Llamó al número en la tarjeta. Acepto, dijo simplemente. Excelente decisión, señor Moreno. El dinero estará en su cuenta mañana. Y la información que necesitamos, horarios, rutinas, vulnerabilidades, la esperamos al final de la semana. Los siguientes 5 días fueron un infierno viviente. Andrés observaba a Joaquín Valdez en clase. Tomaba nota de quién lo recogía y a qué hora. Escuchaba cuando el niño mencionaba casualmente que su papá trabajaba hasta tarde los martes y que su mamá llevaba a su hermana pequeña a ballet los jueves por la tarde. Información inocente, detalles cotidianos que cualquier maestro podría observar, pero Andrés sabía exactamente para qué sería usada. Cada vez que miraba a Joaquín, un niño brillante y risueño que amaba a los dinosaurios y siempre compartía sus creyones con otros estudiantes, sentía que su alma se marchitaba un poco más. Pero el dinero llegó. $500,000, transferido a su cuenta a través de una red compleja de transacciones internacionales que era imposible de rastrear. Andrés contactó inmediatamente a la clínica en Suiza. Sí, podían tomar a Mateo. Sí, creían que podían encontrar un donante compatible en semanas. Sí, había esperanza. El viernes por la noche, Andrés envió toda la información que había recopilado a Cortez. Luego vomitó de nuevo y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. El lunes por la mañana, Joaquín Valdez no llegó a la escuela. Las noticias de esa tarde reportaron que el hijo del fiscal federal Carlos Valdez había sido secuestrado frente a su casa. Los secuestradores demandaban que se detuviera la investigación sobre sus organizaciones y un rescate de $5 millones. Andrés vio las noticias con horror creciente. La madre de Joaquín, desconsolada, suplicando por el retorno seguro de su hijo. El fiscal, con la cara de un hombre que acababa de ver destruirse su mundo. Y Joaquín, un niño aterrado de 7 años, en manos de criminales peligrosos. Por culpa de Andrés. Durante 3 días, Andrés vivió en un infierno de culpa y remordimiento. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Joaquín, asustado y llorando, llamando a sus padres. Mateo estaba programado para volar a Suiza en 2 semanas. Iba a tener su trasplante.
iba a vivir, pero Andrés sabía que había vendido su alma para hacerlo posible. El cuarto día después del secuestro, Andrés recibió una llamada. Señor Moreno, soy el detective Romero de la Policía Federal. Necesitamos hablar con usted sobre Joaquín Valdez. El corazón de Andrés se detuvo. ¿Qué punto que sobre él? Hemos estado investigando el secuestro. Los secuestradores sabían demasiado sobre los horarios de la familia, sobre cuándo estarían vulnerables. Eso sugiere que tenían información interna. Y usted, como maestro de Joaquín, tenía acceso a ese tipo de información. Yo no tuve nada que ver. Necesito que venga a la comisaría. Vale, podemos hacerlo fácil o difícil, señor Moreno. Andrés llegó a la comisaría sintiéndose como un hombre caminando hacia su ejecución. Lo llevaron a una sala de interrogatorios donde el detective Romero lo esperaba con carpetas llenas de documentos. Señor Moreno, voy a ser directo. Sabemos que recibió $500,000 hace una semana. Sabemos que inmediatamente contactó a una clínica en Suiza para un trasplante de pulmón para su hijo. Sabemos que observó meticulosamente a Joaquín Valdez durante la semana previa al secuestro. Andrés no podía hablar, su garganta estaba completamente cerrada. También sabemos, continuó el detective, que su hijo está muriendo, que está desesperado, que haría cualquier cosa para salvarlo. Su tono se suavizó ligeramente. Señor Moreno, no creo que usted sea un hombre malo. Creo que es un padre desesperado que tomó una decisión terrible. Pero necesito que me ayude ahora. Necesito que me diga quién lo contactó, cómo lo hicieron. ¿Y dónde podrían tener a Joaquín? Andrés comenzó a llorar, y entonces con la voz entrecortada por sollozos lo confesó todo, cada detalle horrible de su traición, su pacto con el diablo, el precio que había pagado por la vida de su hijo. Maté a ese niño, sollozó Andrés. Por salvar al mío, maté a otro niño inocente. Joaquín todavía está vivo, dijo el detective suavemente. Todavía podemos salvarlo, pero necesito que nos ayude. Necesito cada detalle que pueda recordar sobre Cortez, sobre dónde se reunieron, sobre cualquier cosa que pueda llevarnos a él. Durante las siguientes 6 horas, Andrés les dio a los investigadores todo lo que sabía. Cada conversación, cada mensaje, cada detalle del encuentro en el muelle. Era poco, pero era algo. Señor Moreno, dijo el detective finalmente, va a ser arrestado. Complicidad en secuestro, conspiración. Posiblemente más cargos. Está mirando años de prisión. ¿Lo entiende, verdad? Lo entiendo. Lo merezco. Solo. Pueden salvar a Joaquín. Por favor, dígame que pueden salvarlo. Estamos haciendo todo lo posible. Andrés fue arrestado formalmente esa noche, pero pidió una llamada telefónica no a un abogado, sino a la clínica en Suiza. Cancelen el tratamiento de mi hijo, dijo, su voz plana y muerta. Devuelvan el dinero a quien sea que lo envió. Señor Moreno, ¿está seguro? Su hijo tiene solo semanas, estoy seguro. Ese dinero está manchado de sangre. No puedo usarlo para salvar a mi hijo sabiendo lo que costó. Colgó el teléfono y finalmente permitió que el completo peso de su decisión lo aplastara. 2 días después, mientras Andrés estaba en su celda esperando su audiencia, recibió noticias. Joaquín Valdez había sido rescatado. La información que Andrés proporcionó había llevado a los investigadores a un almacén abandonado donde Cortez y su grupo habían estado escondiendo al niño. Joaquín estaba traumatizado pero físicamente ileso. Sería reunido con sus padres esa tarde. Andrés lloró de alivio. Al menos eso. Al menos el niño estaba a salvo, pero su propia situación era desesperada. Enfrentaba cargos severos. Su hijo todavía estaba muriendo, y Andrés no tenía dinero, no tenía opciones, no tenía esperanza. 3 días después, recibió una visita inesperada. Carlos Valdez, el fiscal federal, el padre de Joaquín. Señor Moreno, comenzó Valdez, su voz cuidadosamente controlada, mi hijo está en casa, a salvo, gracias a la información que usted proporcionó a la policía. Pero él fue secuestrado por culpa de la información que yo les di a ellos, dijo Andrés amargamente. No merezco su gratitud, merezco su odio. Tiene razón, lo que hizo fue imperdonable. Traicionó su profesión, puso a mi hijo en peligro, colaboró con criminales. Valdez hizo una pausa, pero también, y esto es lo que he estado luchando por entender cuando llegó el momento de verdad, cuando tuvo que elegir entre su propia libertad y salvar a mi hijo, eligió a mi hijo, confesó. Nos dio la información que necesitábamos. Incluso canceló el tratamiento de su propio hijo porque el dinero estaba manchado. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que soy padre antes de ser fiscal. Y si mi hijo estuviera muriendo y alguien me ofreciera esta misma elección terrible, honestamente no sé qué haría. Quiero pensar que elegiría la moral sobre mi hijo, pero no puedo estar seguro. Andrés lo miró con incredulidad. He hablado con la fiscalía, continuó Valdez. Dadas las circunstancias extremas, su hijo muriendo, su desesperación y crucialmente su cooperación completa que salvó a Joaquín, estamos dispuestos a ofrecer un trato. 2 años de libertad condicional, servicio comunitario extenso y pérdida permanente de su licencia de enseñanza. Nada de prisión. ¿Por qué haría esto por mí? Porque mi esposa me hizo una pregunta anoche. Me preguntó, ¿qué habrías hecho tú si Joaquín estuviera muriendo y alguien te ofreciera esta opción? Y me di cuenta de que no podía responder con certeza que habría hecho algo diferente.
Valdez se inclinó hacia adelante. Lo que hizo fue terrible, pero no es un monstruo. Es un padre desesperado que tomó una decisión imposible. Mi hijo todavía está muriendo, susurró Andrés. Lo sé. Y hay algo más que quiero ofrecerle. Mi hermano vive en España. Es médico en un hospital que tiene un excelente programa de trasplantes. Le he hablado de su situación. Están dispuestos a tomar a Mateo, ponerlo en su lista de prioridad y trabajar con organizaciones benéficas para cubrir los costos. ¿Por qué? Porque haría eso. Porque Joaquín pregunta por usted. Pregunta por qué su maestro favorito desapareció. Y cuando le explique de la manera más simple que pude que usted había hecho algo malo tratando de salvar a su propio hijo enfermo, pero luego nos ayudó a encontrarlo. ¿Sabe qué dijo? Andrés negó con la cabeza, incapaz de hablar. Dijo, entonces el señor Moreno necesita ayuda con su hijito. Eso dijo. Un niño de 7 años que fue secuestrado mostró más compasión que la mayoría de los adultos. Valdez se limpió los ojos. Sí que lo haré por Joaquín, porque quiero que mi hijo crezca en un mundo donde incluso las personas que cometen errores terribles pueden encontrar redención. Andrés no pudo contener los sollozos. No merezco esto. No merezco su amabilidad. Probablemente no. Pero su hijo merece vivir. Y castigarlo a usted más allá no trae justicia, solo crea más tragedia. Mateo fue transferido a Madrid 2 semanas después. Un donante compatible fue encontrado en 3 semanas. El trasplante fue exitoso. Andrés cumplió su libertad condicional trabajando con organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a familias con niños enfermos a navegar los sistemas médicos y encontrar recursos financieros. Dedicó cada hora de cada día a asegurarse de que ningún otro padre enfrentara la elección imposible que él había enfrentado. Nunca pudo volver a enseñar. Esa puerta estaba cerrada para siempre, pero encontró un nuevo propósito ayudando a otras familias desesperadas. 5 años después, Andrés estaba en un parque en Buenos Aires observando a Mateo, ahora de 12 años, jugar fútbol con otros niños. Su hijo estaba saludable, fuerte, lleno de vida. El trasplante había funcionado perfectamente. «Papi, ¿estás llorando?», preguntó Mateo, corriendo hacia él durante un descanso. «Solo lágrimas felices, campeón. Lágrimas felices. Todavía me acuerdo de cuando estaba enfermo. Casi muero, ¿verdad? Sí, casi. Pero me salvaste. Me lo prometiste y lo hiciste». Andrés miró a su hijo, pensando en todo lo que había sucedido, todo lo que había costado. «Sí», dijo finalmente, «te salvé. Pero casi destruí a otra familia en el proceso. Casi perdí mi alma. ¿Es por eso que trabajas ayudando a otras familias ahora?» «Sí, es mi manera de pagar, de intentar compensar el daño que causé». «Señor Moreno». Andrés se volvió. Carlos Valdez estaba allí con Joaquín a su lado. Los dos niños se reconocieron inmediatamente y corrieron el uno hacia el otro, comenzando a hablar animadamente sobre fútbol. «No sabía que vendrías», dijo Andrés nerviosamente. Joaquín quería ver a Mateo. «Se han estado enviando emails, ¿sabías?» «No, Mateo no me lo había dicho. Son amigos. A pesar de todo, o tal vez por todo, son amigos». Valdez observó a los dos niños riendo juntos. Joaquín todavía tiene pesadillas a veces sobre el secuestro, pero la terapia está ayudando. Y tener un amigo que entiende lo que es enfrentar la muerte, eso también ayuda. «Lo siento», dijo Andrés por milésima vez. «Siento tanto, lo sé. Y he aprendido a vivir con eso, con la complejidad de todo. Usted hizo algo terrible por una razón comprensible, luego hizo lo correcto cuando importaba más. No es simple. Usted no es un villano o un héroe. Es simplemente humano, terriblemente, complicadamente humano». Observaron a los dos niños jugar juntos. Dos vidas que habían estado entrelazadas de la manera más traumática posible, ahora simplemente siendo niños. «He estado pensando mucho sobre el costo de las cosas», dijo Valdez después de un momento. «Usted preguntó una vez qué precio es demasiado alto para salvar a su hijo, y respondió esa pregunta de la manera más difícil posible. ¿Cuál fue mi respuesta? Que casi cualquier precio es demasiado alto si significa destruir a otra familia, pero que redimirte del error, ese precio nunca es demasiado alto. Ese precio lo pagas todos los días, voluntariamente, tratando de convertir tu peor momento en algo que ayude a otros». Andrés asintió, lágrimas en sus ojos. «Prometí salvar a mi hijo. Y lo hice, pero pagué el precio más alto, casi perdí mi humanidad en el proceso. Y ahora paso cada día tratando de recuperarla. Creo», dijo Valdez suavemente, «que ya la recuperaste. La pregunta es si alguna vez podrás perdonarte a ti mismo». «No lo sé. Algunos días creo que puedo. Otros días, cuando recuerdo la cara de Joaquín en las noticias, aterrorizado». Andrés se detuvo. «Algunos días, el peso de lo que hice es casi insoportable. Pero lo soportas de todos modos. Por Mateo. Por todos los otros niños y familias que ayudas ahora. Eso cuenta para algo». Los dos hombres permanecieron en silencio, observando a sus hijos, un niño que casi murió de enfermedad, otro que casi murió por secuestro, jugando juntos en inocente felicidad,
ajenos a la oscuridad que había conectado sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó Andrés finalmente. A veces me pregunto si fue el destino, si Mateo necesitaba ser salvado precisamente para que yo aprendiera esta lección terrible sobre hasta dónde llegaría un padre, para que me convirtiera en alguien que podría ayudar a otros a no cometer mis mismos errores. ¿Y qué piensas? Pienso que eso sería darle demasiado significado cósmico a mi egoísmo y cobardía. No fue destino, fue un padre desesperado tomando la decisión equivocada, y ahora tengo que vivir con eso, cada día, por el resto de mi vida. Pero también tienes que vivir con esto. Valdez señaló a Mateo, riendo y saludable. Tienes que vivir con el hecho de que tu hijo está vivo, que tu amor por él, aunque te llevó a hacer algo terrible, era real y poderoso, y finalmente de la manera más complicada posible salvó su vida sin destruir permanentemente a otra familia. Andrés miró a su hijo, su hermoso y saludable hijo que no existiría si Andrés hubiera tomado decisiones diferentes, y sintió, como siempre, la terrible complejidad de toda la gratitud por la vida de Mateo entrelazada inseparablemente con el horror de lo que casi le costó. Prometí salvarle, dijo Andrés suavemente, y lo hice, pero el precio casi me destruye, y esa cicatriz nunca sanará completamente. No, acordó Valdez, pero tal vez no debería, tal vez llevar esa cicatriz, recordar cada día lo cerca que estuviste de convertirte en un monstruoso que te mantiene humano, lo que te mantiene haciendo el trabajo que haces ahora. Mateo corrió hacia ellos, seguido por Joaquín. Papi, ¿podemos ir por helado? ¡Por favor! Andrés miró a Carlos Valdez, quien asintió. Claro, vamos todos. Mientras caminaban hacia la heladería, dos padres y dos niños, Andrés pensó en las promesas que hacemos, los precios que pagamos y las redenciones que buscamos. Había prometido salvar a su hijo, y lo había hecho, pero el precio había sido casi perder su alma. Ahora prometía algo diferente, pasar cada día tratando de recuperarla, ayudando a otros padres desesperados a encontrar opciones que no involucraran traicionar todo lo que eran, convirtiendo su peor momento en una lección que podría salvar a otros de cometer sus mismos errores. Era una promesa que nunca terminaría de cumplir, pero era una promesa que estaba dispuesto a perseguir por el resto de su vida, porque eso era lo que costaba la redención. No un momento dramático de sacrificio, sino miles de pequeños actos de servicio, extendidos a lo largo de toda una vida. Y mientras observaba a Mateo riendo con Joaquín, dos niños que por derecho no deberían poder estar juntos, unidos por la tragedia y ahora por la amistad, Andrés entendió algo fundamental. El precio más alto no había sido lo que casi hizo. Había sido descubrir de lo que era capaz. Descubrir que, bajo suficiente desesperación, podía contemplar lo impensable. Y ahora tenía que vivir conociendo esa verdad sobre sí mismo. Cada día, por siempre. Ese era el precio real que había pagado por salvar a su hijo. Y era un precio que nunca terminaría de pagar. Fin.